Conocer la historia nos hace no cometer errores en el presente. Si bien la enfermedad es un error, has cometido errores en tu vida y por eso llega la enfermedad. No has escuchado a tu cuerpo, no has seguido las leyes de la salud, no has seguido las leyes de la naturaleza. Y bueno, para conocer algo de la historia, algo tan común que podemos ver nosotros en nuestro tiempo es el baño. El bañarnos, la higiene la vemos como normal. Pero y decimos que, bueno, tienes que bañarte una vez al día, por lo menos. O sea, una vez al día y con eso vas a permanecer la salud. Ahora, hay personas que tienen tanta afición por estar limpios que hasta se bañan 2, 3 veces al día. Bueno, creo que también no hay que llegar a tanto, a menos que haya ciertos casos por los cuales sea conveniente el baño 3 veces al día. Pero una vez al día es muy recomendable. Pero vayamos un poco a la historia. Antes, si hablamos en la Edad Media, ellos no se bañaban todos los días. En la Edad Media era muy poco frecuente esto del baño. Esto era a nivel, era hasta indeseable. La misma iglesia prohibía el bañarse, ¿sí? A esto podemos sacar por conclusión, por eso es por lo que antes las epidemias y las infecciones se daban tan grandes. Por eso la gente no llegaba vieja, la gente no se moría muy fácil, muy rápidamente por este nivel de higiene. Y vamos a entender algo muy palpable. Es muy fácil abrir la llave de tu casa, la llave del agua, y luego sale el agua. Pero en la Edad Media no había tuberías, no había drenajes. Entonces, si querías bañarte, pues tenías que ir a un río cercano, traer agua. Si querías tener un baño de tina, pues ocupabas tener muchos sirvientes que fueran con su cubetita, que fueran con un balde y trajeran el agua suficiente para que tú pudieras tener un baño de cuerpo completo. Entonces vamos a entender el contexto al respecto, pero también, bueno, si voy a llenar la tina, pues se baña, el primero se baña, se va a limpiar todo, el siguiente que se va a bañar, pues aquí está el agua, vamos a aprovecharla. Entonces el segundo que se bañaba, pues se bañaba en esa agua, el tercero que se baña en esa agua, en esa misma agua, y vamos a decir que ya el número 5, el número 6, pues esa agua ya estaría muy cochambrosa, esa agua ya no estaría nada transparente después de tantas personas que se hubieran bañado, ¿sí? Entonces ese es el contexto de la época y en el cual pues hasta la familia completa, y bueno, en primer lugar ese contexto nos hace pensar que solamente los ricos, solamente aquellas personas que tenían servidumbre se podían bañar. Que era tan fácil que te fueras a un río y te pudieras bañar. Y se consideraba algo insalubre el hecho de bañarte todos los días. En sí hay una historia donde llegaron los musulmanes, que ellos sí acostumbraban bañarse, llegaron a España y los españoles perdieron, o los que vivían en esa área de España, perdieron y como los otros sí se bañaban, dijeron, es malo bañarse porque los musulmanes y los judíos sí llevan higiene en su cuerpo. Veamos la Biblia, en la Biblia sí habla de la higiene del cuerpo, por eso los judíos seguían esto. El lavado de manos tampoco no era nada agradable. Ahora con nuestras epidemias, en esta época de los 2020, 2022, esto que nos ha tocado vivir, pues nos hablan mucho de lavado de manos. Y ni con esto han detenido una epidemia. Imagínate qué pasa en aquel tiempo donde una pequeña epidemia, al momento de no haber higiene, pues se extendía grandemente. Ese lavado de manos era muy poco frecuente y se hacía reciclando el agua. O sea, tú ibas a lavar las manos en un agua que ya estaba sucia.
Por lo tanto, pues no servía de mucho para quitar los microbios, para quitar todos los bichos que pudiera haber en tus manos. Y a esto debemos de sumirle que no había alcantarillas. Por lo tanto, pues el defecar, la materia fecal, pues normalmente estaba dentro. O sea, normalmente estos castillos de la época que podemos encontrar eran unos lugares malolientes, ¿sí? Porque pues no había esa higiene, no había el agua suficiente, no había el jabón, y entonces no había un sistema de limpieza pública en las calles. Por lo tanto, cuando alguien tenía que orinar o alguien que tenía que eliminar esos, lo tiraban a las calles, ¿sí? Entonces estamos hablando de una etapa de mucha suciedad, y entonces se utilizaba solamente una cubeta, ahí ponías lo que tenías que desechar, se tiraba a la calle. Así es como se utilizaba antes. Y entonces sí, las personas que mantenían una higiene, estamos hablando también de una higiene de los dientes, también era muy, muy malo. Y lo que sí empezaban más o menos la medicina que empezaba a usarse, la herbolaria que empezaba a usarse de la época, descubrían que había ciertas hierbas y algunas cenizas con las cuales se podían limpiar los dientes. Y eso hacía que, pues no, al momento de hablar con la otra persona, a lo mejor ya no oliera tanto tu boca, ¿sí? Entonces, si algunos piensan que esa época era la mejor, pues era una época muy apestosa. Antes la desnudez era muy censurada, por eso aquellos vestuarios tan grandes, vestidos amplios, vestidos tanto hombres como mujeres muy cubiertos, y con el sudor, imagínense también a lo que olían ese tipo de vestuarios. Lavarlos también no era muy propio en aquella época, y entre menos ropa usaras, estabas considerado menos de la clase menos rica, ¿no? Tu nivel social, entre menos ropa usaras, eras menos. De tal manera que el campesino, de tal manera que las personas, los plebeyos, las personas que estaban ahí, las personas que hacían el aseo, pues no tenían mucha ropa. Eran solamente algunas túnicas, y entonces eso hablaba también del nivel social. Se hablaba mucho de él en la Edad Media. Fue un periodo muy histórico, es muy largo, donde las religiones terminaba imponiéndose, ¿sí? Y en el cual, en el caso de la Edad Media, la Iglesia Católica intentaba siempre imponer el moralismo en estos tiempos, donde existían, vamos a hablar de los baños públicos, donde las personas pues se bañaban y se bañaban desnudas. Entonces esto hablaba del moralismo, porque entonces al encontrarse en esos baños hombres y mujeres desnudos, pues incitaban para otras acciones, ¿no? Los baños públicos eran lugar de pecado, aunque en realidad pues la desnudez era algo prohibido en aquella época, era un tabú. Y creo que muchas de esas ideas han llegado hasta nuestro tiempo, en el cual pues se castiga mucho también la desnudez, aunque ahorita en esta época ya empezaron a cambiar mucho. Esto mismo hablaba de que en el hecho de los baños, hablaba que no te podías desnudar delante de otros, porque esto se convertía en pecado. En sí, hasta los mismos esposos, si vemos la historia, no podían verse, no conocían el cuerpo de la pareja, no lo conocían, porque era pecado conocerlo. De tal manera que la Iglesia, dentro de su moralismo, implantó que la desnudez era algo prohibido, un tabú, y quienes tenían derecho, quienes tenían el acceso a darse baños, lo hacían muy rápidamente y demasiado, con mucho cuidado de no tocarse el cuerpo, ¿sí? El hecho de tallarse, como hablamos nosotros, hay que tallar nuestro cuerpo, hay que hacer que limpiarnos adecuadamente, eso no se hacía. Imagínate, ¿cómo podría llegar a ser que las personas tenían relaciones sexuales y cuando no había higiene en ese lugar? Imagínense la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que podría haber
al no haber esa higiene, ¿sí? Entonces, muchas veces hasta las mujeres se bañaban vestidas. Entonces no se estaba limpiando adecuadamente. Cuando existió la peste negra en aquel tiempo, y fue por la poca higiene, estamos hablando del siglo XIV, dentro de Europa asoló mucho lo que fue la peste negra, y esto se contagió la gente principalmente por la falta de higiene. Esta grave enfermedad terminó matando a más de 1/3 de la población de Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había esta higiene. El lavado de manos, no había higiene en las casas, y sobre todo que los espacios públicos se hicieron muy importantes, eran muy escasos, pero empezaron a descubrir que cuando la gente se lavaba las manos, que cuando se bañaban, cuando mantenían limpia su casa, descubrieron que esas gentes no se enfermaban tan fácilmente, y entonces por eso pudieron resolver ese problema. Pero ahora las cosas cambiaron, y por eso hoy quiero invitarte a esa higiene. Todos los días te lavas. El baño diario es muy importante. Es muy importante también el lavado de manos. Pero yo te voy a invitar a que no sea ese lavado de manos. De repente nos venden muchos que son antibacteriales. Esos jabones, si bien son antibacteriales, dentro de tu piel existen algunos microorganismos que te ayudan para protegerte del sol, para protegerte del medio ambiente, ¿sí? Cuando usas mucho jabón antibacterial, lo que estás haciendo es de que estás acabando con estos microorganismos que ayudan a que tu piel esté en las mejores condiciones y no enferme. Esta pandemia hemos sacado por conclusión que aquellas personas que se lavaban las manos varias veces al día, aquellas personas que usaban mucho alcohol antibacterial, pues empezaron a tener problemas de dermatitis, problemas que deberían ser lo contrario, ¿no? Porque el exceso de higiene les trajo algo pues que no era lo adecuado, ¿no? Estamos hablando de salud física, mental, emocional y espiritual. La higiene ciertamente es muy importante. Estamos hablando de la higiene por fuera. Te invito a ver otros videos donde estamos hablando de qué manera podemos tener una desintoxicación de nuestro cuerpo, cómo podemos limpiar nuestros órganos. Me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón Gallardo, y yo quiero llevarte temas de salud física, mental, emocional y espiritual. Y te invito a ser un río furioso, un río que por donde vayas pasando ayudes a los demás. Es lo que estamos haciendo ahorita en este canal. Y pues te quiero invitar a que le des me gusta, a que compartas este video, a que pongas un comentario en la parte de abajo. ¿Te gusta este video? ¿Qué videos te gustaría, qué temas te gustaría que tratáramos de salud física, mental, emocional, espiritual, una salud óptima? Esos son los temas que manejamos, y para poder tener una salud óptima, ¿sí? Recibe 1001 bendiciones.